Buenas, bienvenidos al episodio número 2 de Dael explica cosas de filosofía, en este caso psicología. No sé cómo coño he llegado al punto de hacer un segundo episodio, pero bueno, voy a... ¿por qué estoy haciendo este vídeo? El libro de Robles de psicología es un poco puta mierda. O sea, está guay el contenido, sí, pero es denso, es difícil leerlo, o sea, vamos, que lo estamos estudiando, ¿sabes? Sabemos la problemática del libro. Entonces le pedimos al profesor una tutoría. Le pedimos una tutoría y le dijimos, mira, con el libro es que no nos estamos enterando de nada. Es que simplemente estamos leyendo texto y nos están entrando por aquí, saliendo por aquí, pero con los ojos. No nos estamos enterando de nada. Entonces necesitamos una guía, la estructura, necesitamos saber la estructura del libro. ¿De qué está hablando el libro? Eso es lo que le preguntamos. Entonces, pues unas 3 personas nos fuimos a la cafetería y nos tomamos un café con él, y mientras nos tomamos un café nos explicó qué coño pasa con el libro. Nos explicó el libro de pe a pa, vamos. Entonces, yo lo que hice fue, muy rápidamente, en 2 páginas, tomar apuntes, que si habéis visto mi cuaderno en el Drive, son las 2 páginas del cuaderno de psicología que están escritas como el culo. Es posible que no se sepa muy bien lo que está poniendo y tal, el orden en el que están las cosas, entonces voy a hacer un vídeo explicándolo linealmente el qué coño está pasando. De acuerdo. Básicamente, Robles empieza la premisa del libro diciendo, desde Wundt, desde el inicio de la psicología científica, o incluso un poco antes, en lo que el profe llama la psicología prehistórica o psicología filosófica, antes de que se hicieran medidas de, los ritmos cardíacos, las ondas, ¿sabes? Tipo, que desde entonces, desde básicamente el inicio de la psicología, hay 2 hilos conductores. Estos 2 hilos conductores son el representacionista, o también llamado dualista interaccionista, y el fenomenológico contextual. Es importante el contextual, o sea, no simplemente fenomenológico. Entonces tenemos estas 2 ramas, la dualista interaccionista y la fenomenológica contextual. La dualista interaccionista se dedica más a cosas que tienen que ver, o sea, no es que se dedique, digamos, sino es en lo que se ha centrado. Se ha centrado en filosofía de la mente, la relación con el alma y cuerpo, la relación soma-psique, psique, digamos, todas esas relaciones que tienen que ver con algo interno, llámalo alma, llámalo soma, llámalo mente, con lo externo. Las terminaciones nerviosas, los estímulos de fuera, la luz, etcétera, etcétera. Básicamente, en el dualismo-interaccionismo, parten, esto va a ser importante, del prejuicio de que son 2 cosas separadas, la soma, la psique más bien, el alma, la mente y tal, con todo lo de fuera, que no tienen que ver y de alguna manera tienen que interaccionar. Esa viene a ser la base. De eso se encarga la representacionista, también se llama, por todo lo que hemos visto del dualismo cartesiano, que son representaciones, en verdad. No podemos conocer, duda metódica. Y después está la fenomenológica contextual, que básicamente lo que dice es que hay elementos antepredicativos. Esta palabra es importante, antepredicativo, que básicamente dice que hay cosas que no son expresables, hay cosas que no son reducibles, hay cosas de las que no podemos hablar porque se encuentran en el área de las cosas que para nosotros no es expresable. Y eso es un contexto no eliminable, no podemos prescindir de ese contexto. Es un contexto del que no podemos hacer, digamos, duda metódica ni mierdas. De ese contexto no nos podemos deshacer.
Y lo de contextual se refiere a que no es como el primer Husserl, porque Husserl tiene dos fases, dos digievoluciones tiene Husserl. En la primera, la antigua, él estaba empeñado en hacer reducciones fenoménicas. Tenía esta idea de que de alguna manera, si hacías la suficiente epogé de todo, podías conocer algo verdaderamente. ¿Sabes? Aquí es donde el primer Heidegger le da una hostia al último Husserl y le dice, chico, no podemos conocer. ¿De qué coño me estás comentando? Entonces Husserl dice, vale, vale. Y se relajó un poquito. Pues es fenomenológica contextual en el sentido de este último Husserl y del primer Heidegger. De que no existe tal cosa como una reducción fenomenológica que te permita conocer la cosa una vez has hecho epogé de todo. Porque el problema con eso es que es ingenuo. Es igual de ingenuo que Descartes, porque Descartes lo que estaba haciendo en ese momento es decir, ajá, voy a hacer duda metódica de todo y cuando haga duda metódica de todo tendré la verdad. Y entonces sacó el churro que sacó. Y Husserl dice, ajá, no hiciste suficiente duda metódica. Voy a llevar la duda metódica hasta el final y entonces yo descubriré qué es lo de verdad, de verdad. Y saca otro churro, y entonces aquí es donde nace Heidegger, se convierte en un ser en el mundo, y dice, a ver, pero ¿qué coño me estás comentando? O sea, es que después de ti va a venir otra persona y va a decir, ajá, entonces vamos a ver si no va a ser que es que no podemos conocer, y entonces aquí es donde viene lo segundo, que es que no se pueda predicar todo, que hayan cosas que sean antepredicativas, no significa que nunca podrán decirse y que nunca serán predicables. Ya no en el sentido, digamos, de que poco a poco se vaya esclareciendo, porque no se trata de llegar a un conocimiento absoluto. Se trata de algo que se llama un suelo creencial. Lo antepredicativo sería de alguna manera, o este suelo creencial sería parte de lo antepredicativo. Y este suelo creencial básicamente viene a ser lo que está tan enraizado en nosotros que no lo podemos detectar, no lo podemos decir. Son las creencias que tenemos tan internalizadas que son el suelo de nuestro conocimiento. Las cosas de las que básicamente no nos vamos a librar nunca, casi nunca. No porque no queramos, no porque no hagamos un esfuerzo de librarnos de ellas, sino porque directamente es que no sabemos que están ahí. Es todo lo que afecta a nuestro pensamiento, que no necesariamente es innato de nacimiento, no necesariamente. Alguno te dirá que sí, alguno te dirá que no. Pero se trata de estas cosas que somos incapaces de detectar, que hemos ido adquiriendo y es conocimiento que tenemos, que está configurando todo lo que decimos, todas las ideas que tenemos, todo, absolutamente todo en nuestra mente, o sea, todo en nuestro ser, y no somos conscientes de ello. Ese suelo creencial es antepredicativo, no es expresable, no lo podemos comunicar. Si no sabemos ni siquiera que está ahí, bueno, sabemos que está ahí porque lo estamos nombrando, pero no sabemos qué hay ahí, entonces, ¿cómo vamos a hablar de ello? Si no sabemos qué está ahí, es lo no expresable, lo no reducible. Esa idea es importante, digamos, porque Robles le va a hacer a lo fenomenológico contextual porque le encanta. Entonces, básicamente lo que viene a decir es que solamente se tiene que hacer un poco como en la teología negativa. Perdón por la medieval referencia. Solo se puede hablar en términos negativos, que es básicamente lo que no es. Se pueden negar cosas. ¿Cuál es la analogía? Según los medievales, tú de Dios no puedes predicar cosas. Tú no puedes decir Dios es X, Dios es Y, sino que lo tienes que hacer en términos negativos. Dios no es tal, Dios no es tal. Y a medida de descubrir todas las cosas que Dios no es como puedes llegar al conocimiento de Dios. Es San Agustín, creo, que básicamente, o sea, tengo el examen dentro de poco, bueno, todos.
que es la sombra esa que se queda ahí atrás, en lo que es en nuestra cabeza, que está todo lo que conocemos, y hay una zona a la que no podemos acceder, y eso vendría a ser la parte de Dios en nosotros. O algo así, pero me entendéis. Pues eso es lo que pasa con lo fenomenológico contextual. Básicamente nosotros tenemos nuestros contenidos y hay una zona ahí oscura que sabemos que está, pero no sabemos qué hay ahí, y esa zona oscura nos está afectando la manera en la que pensamos. No sabemos cómo, porque no somos capaces de decirlo, no somos capaces de identificarlo. Entonces solamente podemos hablar en términos de lo que sí conocemos. Entonces decir, vale, no es esto que sí conozco, no es esto que sí conozco. Y a partir de ahí ir llegando a un conocimiento. ¿Y por qué dice que nunca será predicable? O sea, porque dice que, no, que hayan cosas, que tengamos este suelo creencial no significa que nunca se podrá decir. Esto lo dice porque el suelo creencial cambia. Ya no solamente... Joder, hay gente gritando fuera. Bueno, el suelo creencial cambia. Ya no solamente, ya no en la persona, en una persona a lo mejor puede cambiar, pero se refiere tipo a lo largo de generaciones. Si yo tengo un suelo creencial que no soy capaz de identificar y tal, que está configurando todo, es que a lo mejor en 2 generaciones el suelo creencial de la persona que venga es completamente diferente. Y si ese suelo creencial es completamente diferente, a lo mejor hay cosas que salen de ese suelo creencial y hay cosas que entran. ¿En qué sentido? Nosotros, por ejemplo, podemos identificar el suelo creencial de Descartes. Nosotros podemos mirar a Descartes y decir, vale, lo que estaba asumiendo era esto. Lo que era incapaz de cuestionarse cuando escribía era X tal. Por ejemplo, que era un misógino de mierda. Eso era incapaz de cuestionárselo, porque eso estaba tan enraizado que, claro, yo hago duda metódica de todo, pero las mujeres... ¿Me explico? Eso es. Eso significa lo de que no significa que nunca será predicable. Las cosas podrán llegar a ser predicables a medida que vayan pasando las generaciones, el suelo credencial cambie y podamos hablar de unas cosas y no podamos hablar de otras. Entonces, si construirás un proyecto y tal, tendrías que ir generacionalmente viendo todas las cosas, digamos, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Entonces, Robles, continúo ya una vez. Hemos explicado las 2 ramas, más o menos, la dualista interaccionista y la fenomenológica contextual. Vamos a volver a ellas. Pero ahora vamos a identificar el problema. Robles te ha hecho como la introducción. Robles te ha dicho. ¿Qué te ha dicho Robles? Vale, Robles te ha dicho, vale, yo te presento a los personajes. Ahora te voy a presentar un problema. Que está, obviamente, porque lo he dicho 50 veces por el grupo, hay que cagarse en el dualismo. Robles dice, el problema no es el dualismo en sí. No es que, porque no es el de Aristóteles, no es el platónico y tal, porque realmente Platón y Aristóteles no tenían este problema. Su padre es Descartes. El hijo de puta, el cabrón que hizo todo esto es Descartes. Básicamente, diciendo que está la res cogitans, la cosa pensante, y después está la res extensa, que son todo, que es qualia, es lo cualitativo, qualia con Q. Eso es una palabra importante que es posible que aparezca, y de hecho creo que aparece en el libro, no lo sé, porque no me he leído el libro, ni me hace falta. Entonces de la res extensa están las qualias, lo cualitativo. Pero la res extensa no es lo mismo que la realidad. La realidad tiene cualidades primarias, que es todo lo que es medible, mediante la física cartesiana galileana. Aquí es donde está todo el embrollo. Aquí es donde tenemos que hacer un packing y ver qué cojones está pasando. El motivo por el que no hay un problema con Platón y con Aristóteles es que, tipo, aunque te digan que, tipo, es que no es la res cogitans como tal, sino el alma y las ideas y tal, sean las cosas como más reales, Platón no te está negando que el árbol enfrente tuya exista.
Platón te dice, pero tú qué eres, gilipollas. O sea, ¿cómo no va a ser real el árbol que estoy delante? Te está diciendo, claro, hay un árbol más real, que es el árbol de todos los árboles, es la idea de todas las cosas que se manifiestan aquí. Pero no por eso significa que esto sea mentira. ¿De qué coño vas? O sea, Platón ni Aristóteles tenían en mente un genio maligno. Ni esta cosa de decir, no, es que a lo mejor todo lo que estoy viendo es mentira, porque no, o sea, no se vienen con mierdas. Por eso el problema no está en Platón ni Aristóteles en su dualismo, el problema está con Descartes, porque Descartes es el primero, ¿sabes?, que coge y dice, ¿sabes? ¿Y si nada existe? O sea, ¿y si todo fuera mentira? Ese es el problema. Ese es el problema, que llega Descartes y dice, vale, ¿y si todo fuera mentira? ¿Y si todo fuera una prank, una broma? Entonces la realidad, lo que es real, es lo que puedo medir. Porque como estaban a tope con la ilustración, el racionalismo y las mierdas de estas, pues física cartesiana a tope, voy a meterme las matemáticas por el culo y así es como llegaré a la verdad absoluta. Ese es su suelo creencial. Esos son sus prejuicios que no son capaces de identificar, ni de ver, ni de nada. Entonces, te dice Robles, aquí está el problema. El problema está en que por algún motivo hemos empezado a asumir que lo que hay fuera no es real, que lo único real es lo que podemos medir y que lo único que podemos probar es la existencia del yo, el pienso luego existo, como quiera que se diga en latín, ¿sabes? Y que todo está en las res cogitans. Entonces, Robles, en el libro, el motivo por el que es tan tocho es que te va haciendo un recorrido por más o menos todas las escuelas. Te va haciendo una especie de historia de la psicología y te va diciendo, vale, su claim es que todas las escuelas son o dualistas o interaccionistas o fenomenológicas contextuales. Pero claro, lo que es la fenomenología como tal no aparece hasta... Ah, que eso es una de las preguntas que se va a hacer diciendo, ¿cuándo aparece? Veremos cuándo aparece. Entonces te hace un pequeño recorrido, donde básicamente con lo que nos tenemos que quedarnos, que Descartes es el padre de los dualistas hijos de puta de mierda, los que te tienes que cagar, tienes que cagarte en el dualismo. Tienes que cagarte en el dualismo, cágate en el dualismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Wundt. A Wundt, el pavo este que empezó a medir, tal, no sé cuántos. Pero lo más importante, como tal, es a Fechner y a Weber. O sea, ¿os acordáis de la ley esta de Weber-Fechner? La cosa esta, digamos, del estímulo, que era como logarítmico y diciendo tipo que cada vez necesitas más estímulo para notar una diferencia, o al revés, yo qué sé, mira. La ley esta de lo de los estímulos, de cuándo nos damos cuenta, perdón, cuándo nos damos cuenta de un estímulo. Entonces eso parte de cualidades primarias a las qualia, las cosas estas de la res extensa, que son ontológicamente menores. Pero es que aquí hay un problema. Que es que, si te das cuenta, tipo, tú estableces una ley, una ecuación, ¡buah! Esto igual a esto, no sé cuántos. Pero esto lo ha dicho un montón de veces el profesor en clase. ¿No te has dado cuenta que no puedes cambiar los términos en la ecuación? O sea, si fuera una ecuación matemática, física, cartesiana, galileana, tú puedes mover todo. Porque es que son matemáticas. Entonces, ¿por qué no puedes mover las cosas de sitio? Porque parece funcionar, pero ¿dónde está la base? Entonces aquí lo que pasa es que nos encontramos con que esta ley no es realmente matemática. Esta ley funciona, es útil, pero no tiene ningún fundamento real, tipo como si estuviera funcionando de verdad de forma matemática, porque no se asemeja a las matemáticas, no son intercambiables, no funciona como una ecuación de verdad. Entonces aquí lo que dice Robles es que la psicofísica, o sea, la cosa esta de juntar física y psicología, la psicofísica está mal planteada.
Y entonces dicen, claro, tiene cosas útiles y tal, pero es que realmente es un fracaso. Es un fracaso porque ha caído en el elementalismo. Entonces, va identificando las líneas de las escuelas de cada filósofo y tal. Entonces, he dicho, entonces, 80 veces, me voy a pegar un tiro. Em, entonces, pregunta. ¿Quién se ocupa del fenómeno psicológico? O sea, ¿dónde entra el cambio? Si todo es dualismo, interaccionismo, ¿dónde entra la fenomenología? ¿Dónde está la psicología? ¿Dónde está la psicología de verdad? Que yo la veo. Y entonces te dice la Gestalt. La Gestalt vendría a ser, digamos, la primera corriente que se opone a todo este elementalismo cartesiano, está lleno de prejuicios, no sé cuántos. Entonces te agarra así y te dice, epogé, 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 tienes que hacer epogé de todo, epogé de todo, epogé, epogé. Es prácticamente eso. Y aquí es donde entra todo de la fenomenología y tal, ¿sabes? Hacen epogé y entonces te dicen, vale, la percepción, esto es la idea principal de la Gestalt. La percepción no es la suma de las sensaciones. La percepción no es la luz que entra por mis ojos, el boli que toca mi mano, eso no es toda la percepción. Porque la percepción también es la luz que no entra por mis ojos. La percepción es las cosas que no me están tocando en cierto sentido. Porque hay una serie de procesos perceptivos. No quiero decir en nuestra cabeza, no se me da tan bien como Vicente evitar el término tal, pero en nuestra percepción nos damos cuenta que no es solamente lo que vemos, el hecho de que reconozcamos figuras, de que tengamos medio círculo y sepamos completar esto y lo percibamos como un círculo incompleto y no como una forma que no tiene nada que ver con un círculo, sea lo que sea, porque no he hecho epoge, ahí hay algo que está actuando. Entonces la Gestalt lo que te dice es que el todo se antepone a las partes. A las partes de separar de no, esto, o esta sensación, esta sensación, esta sensación, yo te aumento la sensación de calor y tú sientes más calor por esta ley. No, lo que te están diciendo es que eso lo pone aquí. En realidad no se separa fácilmente. Tú en la vida no estás separando constantemente. Esto es lo que te dicen. Percibir no es descomponer. Percibir no es descomponer. Y entonces dice, es que está contextualmente, todo está contextualmente ligado, todo está actuando junto en un mismo contexto. Por eso es pártelo, porque se llama contextual. Como todo está actuando en un mismo contexto y yo no puedo entender las cosas sin ese contexto, realmente la separación de partes en el laboratorio de esta sensación y tal, es una ficción. Eso que hacemos de no, yo te voy anotando tal y me voy dando cuenta de cuántos sudas, no sé qué, no sé cuántos, eso no es todo. Porque eso es una ficción que tú puedes hacer en el laboratorio, pensar que puedes separar las partes, pero las cosas realmente no es que estén separadas y se unen. Es que hay un todo del que tú puedes identificar partes, pero ese todo no se puede reducir a sus partes. Tú no puedes reducir el todo, la percepción, a sus partes, a las sensaciones. Las ausencias, lo que no está presente, sea lo que sea que esté ausente, también forma parte de la percepción. Entonces aquí es donde entran, por ejemplo, con la ley de semejanza, la ley de proximidad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son? Bueno, espérate un momento. Sí. ¿Cuál es otra vía, digamos, que ha sabido muy bien hacer epogé de todos estos prejuicios dualistas? El condicionamiento operante skinneriano. Aquí te lo que quería decir es que la conducta, o sea, no, y dice, esto es importante, bueno, como apunte, no el neoconductivismo. El neoconductivismo, no. El de Skinner, el original, el OG. ¿Me explico? Básicamente, todo lo que tiene que ver con la conducta, el premio, el castigo y tal, todo
está definido en términos de su propio campo y no parte de ningún prejuicio. Simplemente está diciendo, vale, está tomando esta conducta, un premio es lo que estimula esta conducta, es lo que, tipo, si se aplica repetidas veces, estimula una conducta, un castigo es lo que si por ejemplo, se repite o se le niega repetidas veces. Estas definiciones, mirarlas en el cuaderno, porque me las estoy diciendo un poco de memoria. ¿Sabes? Son castigos, la ausencia de estímulo, la presencia de un estímulo negativo que lleva a menos, a menos repetición de la conducta. Entonces, esta definición al final, está intentando resolver un problema. No se está viniendo con mierdas de ¿en qué está pensando la paloma cuando se da la vuelta? La paloma, ¿en qué está pasando en la mente de la paloma? Skinner te dice, me da igual. Es que me da igual lo que esté pensando la paloma. Yo lo que veo, la fenomenología, es que la paloma hace algo y si yo hago esto, lo hace más y si yo hago esto, lo hace menos. Ahí es donde Robles ve que hay potencial. A partir de ahí es donde se pueden empezar a sacar leyes de la percepción y tal. Entonces lo que dice, es un estudio de lo psíquico en cuanto a lo psíquico. Y no desde una concepción de la física aquí, psiconeurología, psicofisiología. No, los nervios, no, es que los impulsos nerviosos, es que los electrodos, es que vamos a encontrar cómo funciona el cerebro y tal. Lo que te están diciendo es que me da igual. No estamos llegando a ninguna parte con esto. Estamos partiendo de un montón de prejuicios, nos estamos haciendo pajas mentales y no estamos llegando a ninguna parte. No nos sirve. No podemos hacer psicología a partir de esto. Robles dice, en el dualismo e interaccionismo hay algunas cosas que son útiles, como la ley de Weber-Fechner, que es útil, pero epistemológicamente o filosóficamente no son verdaderas. No tienen ninguna base. Y entonces dice, hay que renunciar al dualismo, que está errado y lleva callejones sin salida. El dualismo no te está llevando a ninguna parte, porque te estás todo el rato topando con callejones sin salida que te tienes que hacer una serie de pajas mentales para justificar, porque ponte tú a explicarme por qué coño la ecuación, la ley de Weber-Fechner, no se pueden intercambiar los términos. Explícamelo. Venga, sigo. ¿Sabes? Total. Entonces, la conclusión de Robles, con lo que básicamente termina Robles, es diciéndote, la Gestalt y el condicionamiento skinneriano, estas son las verdaderas psicologías. En el sentido de que, dentro de lo que hacen, a lo mejor no abarcan un campo enorme. A lo mejor no pueden explicarlo todo, pero por lo menos no han caído en prejuicios filosóficos como el de Descartes. Qué irónico, el que se quería librar de los prejuicios, ¿sabes? Ahí. Jaja. Jaja. Bueno, son las verdaderas psicologías porque son las que no han caído presas de prejuicios filosóficos como el Descartes. Y básicamente son verdaderamente psicológicas porque no se vincula el mundo y la mente, el fuera, el dentro, sino que se ocupa de lo psíquico en cuanto a psíquico. Parezco Heidegger, es que me tiro del quinto ahora mismo. Pero se ocupa de lo psíquico en cuanto a psíquico. Lo que está pasando en la cabeza, cómo se manifiesta fenomenológicamente, se centra en lo que está pasando, en qué cosas cambian lo que está pasando y simplemente lo que está pasando. No hacen ninguna asunción. No tienen ningún prejuicio de lo que está pasando dentro de tu cabeza y tal. Al final lo que dicen las corrientes fenomenológicas contextuales es decir, vale, no me puedo meter en tu cabeza, no puedo saber en qué estás pensando, lo mismo estás pensando en pitos, me da igual. Pero yo, en el caso del condicionamiento skinneriano, yo identifico que tú haces esto y que dejas de hacer esto o lo haces más cuando esto ocurre. Y en el caso de la Gestalt es decirte, y yo me doy cuenta que percibes cosas de las cuales no tienes sensaciones. Por ejemplo, lo del círculo incompleto, el hecho que podamos conectar esta parte. O sea, aquí estamos percibiendo un círculo incompleto.
No estamos percibiendo una C del revés, lo que pensamos la mayoría, bueno, a lo mejor sí, eres especial. La Gestalt tiene un montón de problemas con que está centradísima en Occidente, básicamente, porque vete tú a Polinesia a hacerle tú estudios a, yo qué sé, a la isla del Sentinel, ¿sabes? No es plan. Pero, o sea, quitando toda esa cosa de que es Occidente céntrico de cojones, pero para nosotros funciona, para Occidente funciona, y eso es lo que les importa, porque al final, tipo, lo que te están diciendo es eso, no están intentando resolver ya, tipo, antes sí, en caso de Descartes sí, pero la psicología, estas verdaderas psicologías, que no han caído en prejuicios, ya no están intentando resolver todo el mundo, ya no te están intentando decir, hemos descubierto cómo funciona absolutamente todo, un sistema universal, te dicen no, te dicen en este contexto, en este tal, en estos casos, no sé qué, no sé cuántos, las cosas funcionan así y yo opero con ellas. Y lo demás me da igual. Y ahí es donde Robles se caga en el dualismo y le chupa todo al fenomenológico contextual, porque te está diciendo, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Lo que tenemos que estar haciendo es, es eso, irnos a lo psíquico en cuanto a lo psíquico, la cosa como se manifiesta. Cuando tenemos una enfermedad, tipo, una enfermedad mental, un trastorno psicológico, alguna cosa de estas, no se trata de ver qué coño se le está pasando por la cabeza. No se trata de clasificar a la persona con esquizofrenia por sus alucinaciones o alguna cosa de esa, no. El reporte introspectivo y cosas de estas, no. Se trata de decir, vale, esto funciona así, hay ciertos patrones que se repiten y funcionan así, 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 así. Y ya está. Y se lavan las manos. Y así es como van funcionando estas cosas. Y esa es la conclusión de Robles. Robles al final lo que te dice, las corrientes fenomenológicas contextuales, que son relativamente recientes, que empiezan con la Gestalt y siguen con el condicionamiento operante skinneriano, son las verdaderas, siempre entre comillas, verdaderas psicologías que no han caído en prejuicios filosóficos como el de Descartes y que no intentan vincular el mundo y la mente, sino que simplemente se ocupan de lo psíquico en cuanto a psíquico. Y entonces lo que te están diciendo es, hay que rechazar, aunque el dualismo interaccionismo sea útil, hay que rechazarlo porque en teoría del conocimiento, tipo, filosóficamente, no es verdadero, no tiene ninguna base, no podemos apoyarnos en él para construir nada tipo verdadero. Podemos conseguir cosas útiles, pero ahí no es donde está la verdad, ahí no es por donde tenemos que seguir el camino. Podemos encontrar cosas más útiles si vamos por lo fenomenológico contextual. Entonces, dentro de estas dos ramas en las que siempre se ha movido la psicología, incluso desde la prehistoria de la psicología, que es el dualismo interaccionista y lo fenomenológico contextual, hay que elegir lo fenomenológico contextual, hay que hacer fenomenología, epogé, 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 hay que hacer epogé. O sea, si algo os tiene que quedar claro este curso es que hay que hacer epogé. Y es que realmente, tipo, el libro es largo de cojones, es denso de cojones, pero es que cuando nos lo explicó el profesor, realmente es esto. No tiene más. O sea, tipo, a lo mejor alguna cosa importante que puedas usar en el manual de psicología y tal, pero si tú tienes los apuntes de clase y tienes esta estructura del libro, lo que tienes que hacer, lo que tenéis que hacer para hacer un examen inteligentemente, bueno, si queréis podéis ir a leeros el libro, no os lo voy a impedir si os gusta leer. Parece que está interesante, pero si no os queréis leer el libro, cogéis este esquema que acabo de explicar y os inventáis a un Robles en vuestra cabeza. Creáis vuestro propio Robles y decís, vale, en base a este vídeo que me he visto, ¿qué pensaría Robles de esto? Y dices, ah, claro, pensaría esto. Aunque te lo estés inventando, pero dices, claro, sí. Si dice que el dualismo caca, fenomenología guay, que son las únicas verdaderas, que hay que dejar el dualismo, no sé, no sé cuántos, pues si a mí me pone el comentario de texto para hacer de Descartes, pues yo sé que Robles se va a estar cagando en esto por X, Y, Z, aunque no tenga la cita de Robles delante, aunque no tenga
no estoy súper fundamentado, pero sé que probablemente se va a estar cagando en esto, porque lo he visto en un vídeo de Dael y como eh, es cierto, es automáticamente verdadero, porque todo lo que digo en este vídeo es absolutamente verdadero, sin lugar a dudas, pues ya está, ¿sabes? Esa es mi recomendación. Y por lo menos yo es lo que voy a hacer para este examen. O sea, porque yo no tengo tiempo para leerme el libro entero. Quiero ver Eurovisión. Eurovisión me importa bastante más que este examen. Entonces, yo voy a tirar con esto. Y ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Espero que os haya sido útil. Suscríbanse, déjenme el like o no, digo que se me da igual. Y aparentemente nos vemos en el siguiente capítulo cuando tenga que explicar alguna otra tontería de alguna otra clase.